para hablarnos de qué hacer con la ansiedad, con el miedo que vivimos durante esta pandemia y este confinamiento. Le doy la más cordial bienvenida a la licenciada psicóloga Fabiola Anaya. Ella es maestra en Psicología Clínica y Medicina Conductual por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fabiola, gracias por respondernos la llamada. Hola, ¿qué tal, Berenice? Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Pues datos realmente preocupantes los que estamos viendo que está dando la Organización Mundial de la Salud precisamente debidos al confinamiento. ¿Hay manera de combatir el estrés y la ansiedad que se vive durante este confinamiento, Fabiola? Sí hay manera y me parece que, gracias por el espacio, porque me parece que es importante hablar sobre estos temas. Primero que nada, tenemos que comenzar a normalizar las emociones, es decir, hablar de ellas, hablar sobre lo que nos está pasando, hablar sobre lo que sentimos, lo que estamos experimentando, porque, esta es una situación que nos llegó a todos de sorpresa, nadie estábamos preparados para esto y como tal, pues no tenemos un protocolo a seguir porque no nos había sucedido esto. Entonces, sí hay maneras. Lo primero que tenemos que hacer es justo esto, hago mucho énfasis en la parte de normalizar las emociones y hablar de ellas. Ok, normalizar las emociones y hablar de ellas, pero también estamos hablando de que se alargó el tiempo en el que vamos a estar en casa. Se hablaba de que sería hasta el 30 de abril, ahora sería hasta el 30 de mayo. Esto sin duda alguna puede generar muchísima ansiedad, aunado a que hay muchas personas que están perdiendo el trabajo, la situación financiera les preocupa de sobremanera. ¿Cómo llevar esto? ¿Podría llevarnos hacia una depresión o algún tipo de trastorno psicológico? ¿Qué es lo que ustedes están observando en el día a día? Están dando los pacientes, o por lo menos la demanda referente a trastornos del estado de ánimo, como son la depresión, entre algunos otros, o trastornos de ansiedad. Es importante, por eso hice como hincapié en esta parte de normalizar las emociones, porque es importante estar muy alertas a esto, ya que las personas que ya presentaban sintomatología previa al confinamiento, pues lo que pasa con el encierro o con las condiciones que cada uno tenga en casa, quienes nos podemos quedar en casa, lo que sucede con estos síntomas es que se agravan. Entonces hay que estar muy alertas, hay que pues ahora sí hacer como mucho trabajo de introspección para detectar señales de alarma y en caso de que estemos pues dándonos cuenta que no podemos manejar la situación por sí solos. ¿Hola? Sí, aquí estamos, Fabiola, te escuchamos. Como que se cortó. Pedir ayuda. Normalizar las emociones lleva como consecuencia pues poder alzar la voz y pedir ayuda cuando sea necesario. A ver, Fabiola, te saluda Paco Ramírez. Dime una cosa, es muy fácil y lo escuchamos de la gente que oiga, sí, es muy fácil que me digan que lo tome en cuenta, que lo analice, pero tengo el problema encima. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer ahorita la gente desesperada entre no poder salir de casa, el miedo a un contagio, máxime si hay gente con diabetes, cáncer, hipertensión, situaciones que agravan aún más y tiene que salir a conseguir el dinero diario o a conseguir trabajo porque ya no le quedó? ¿Qué tiene que hacer? Hola, gracias. Hay muchas personas que desgraciadamente pues tienen situaciones bastante complicadas dentro de casa y fuera de casa, no nada más fuera de casa. No se nos puede olvidar que hay mucha gente que está pues ahora sí que encerrada con familiares que presentan alguna adicción o mujeres que están con sus agresores, etcétera. Entonces, la gran pregunta es ¿qué podemos hacer? Lo primero es hablar de nuestras emociones, lo segundo es pedir ayuda si sentimos que no podemos solos. En este momento es muy importante que no quitemos el dedo del renglón sobre la estructura que le damos a nuestro día, porque lo que está sucediendo es que estamos teniendo como falta de estructura en la rutina, estamos durmiendo más o durmiendo menos, no podemos descuidar nuestra alimentación, la parte del ejercicio es clave, y lo que yo sugiero, y también lo está sugiriendo la OMS, es comenzar a entrenarnos en técnicas de relajación, y lo que ahora conocemos como mindfulness, que, bueno, lo precede la meditación. Entonces, estas son técnicas que podemos hacer todos en casa, no se necesitan grandes conocimientos para llevarlas a cabo, pero sí tenemos que buscar las herramientas. Es importante que las personas sepan que la ansiedad no desaparece,
por arte de magia. Entonces, si tú ya eres una persona ansiosa y en este momento estás sintiendo o se está agravando, es momento de que hagas algo por ello. Ahora, Fabiola, hay casos de personas que ya tienen familiares con coronavirus, que sin duda alguna tienen miedo de perder a sus familiares, que tienen miedo de contagiarse, por un lado, cómo manejar eso, o que ya perdieron a un familiar y entonces hay que pasar por un duelo, porque además ahora no se puede velar como se hacía antes. ¿Cómo sobrellevar esta situación? Así es bastante que estamos experimentando y lo que han experimentado algunas personas que desgraciadamente ya han perdido algún familiar. Repito y vuelvo a la parte sobre pedir ayuda. Los profesionales de la salud en este momento algunos estamos recibiendo capacitación para poder hacer contención, porque lo que podemos hacer en este momento no va mucho más allá de contener las emociones de las personas. Esa es una, y bueno, lo que dije previamente, todas estas técnicas en relajación, la meditación. Hago de nuevo énfasis en que pidamos ayuda, no porque estemos en casa quiere decir que no puedes tener acceso a algún servicio de salud mental. Lo estamos haciendo a través de videollamadas y funciona, porque hay mucho mito alrededor de la psicoterapia online y funciona. Es momento también de trabajar la comunicación asertiva con nuestros familiares, por muy difícil que se nos haga, o con nuestra pareja o con quien estemos en el confinamiento, porque si allá afuera están sucediendo todas estas cosas, la muerte, los contagios, las pérdidas entre la salud, el trabajo y demás, si allá afuera las cosas están tan vulnerables y tan fuera de control, lo que se sugiere hacer es justo manejar o poner las condiciones adecuadas para que el lugar donde estamos pasando la cuarentena sea un lugar seguro y sea un lugar que nos brinde control o protección en la medida de lo posible. Ahora, ¿podríamos observar traumas postraumáticos después de esta pandemia, después del confinamiento? ¿Puede llegar a haber trastornos mentales debido a lo mismo? Totalmente. Como bien lo dijiste tú, existe el trastorno de estrés postraumático. Se le llama así justamente porque viene de un trauma, es un post-trauma, y sí se espera que todas las personas que ya tenían sintomatología de algún trastorno mental, pues durante el confinamiento esto sea grave, y cuando finalmente podamos poco a poco volver a nuestra rutina y a nuestra vida diaria, pues estos trastornos mentales estarán ahí. Si de por sí ya estaban, no olvidemos que en el tema de salud mental los mexicanos estamos pues básicamente en pañales, porque muy poca gente se acerca al cuidado de sus emociones. Entonces, sí, por supuesto, esto va a ser un gran problema, y yo sugiero que lo comencemos a trabajar desde ahorita para que cuando tengamos el problema encima afuera, pues no se nos haga tan pesado. Entonces, si alguno de ustedes sienten que los niveles de ansiedad ya están bastante elevados o están comenzándose a sentir deprimidos, es momento de pedir ayuda en este momento y no esperarnos a que las cosas vuelvan a la normalidad. ¿Qué señales dan las personas que ya están pasando quizás por una depresión o una ansiedad extrema, para que los familiares que estemos alrededor podamos estar atentos y cómo ayudarlos? No escuché la primera parte. ¿Qué señales hay? O sea, si una persona ya está padeciendo de una depresión debido a la situación que estamos viviendo en este momento, ¿qué señales hay que nos tengamos que nosotros poner alertas para darnos cuenta que nuestro familiar está pasando por una depresión, por una ansiedad severa? ¿Y cómo ayudarlos? Una buena pregunta, bastante alertas, sobre todo aquellas personas que tienen niños, porque a los niños también les afecta esta situación. Entonces, señales de alerta que tenemos que tener presentes es si tú sientes o tú ves que la persona que está frente a ti o junto a ti está comenzando a sentirse desesperanzado, ha perdido el placer y el gusto por la vida. En psicología llamamos algo que es ideación suicida, que no es lo mismo que riesgo suicida, pero cuando alguien ya está comenzando a hablar sobre morir o si sería mejor que la vida terminara, o sea, este tipo de discursos nunca hay que tomarlos a juego o tomarlos como que están llamando la atención. Si una persona ya está manifestando deseos de morir o si ha perdido motivación para hacer sus cosas del día a día, esto es una gran señal de alarma y no podemos pasarla por alto. Esto en cuestión de la depresión. También puede haber una modificación en la conducta del sueño y de la alimentación, es decir, que comiencen a dormir mucho o a dormir muy poco, o lo mismo con la comida, si están comiendo en exceso o han dejado de comer. Algún cambio importante en el cuerpo, de pérdida o aumento de peso, también es una señal de alarma. Y en cuestión de ansiedad, cuando se empiezan a presentar los ataques de pánico, que es uno de los trastornos del estado de
los trastornos de ansiedad. Entonces, si estás presentando ya sintomatología severa que llega a un ataque de pánico, ese es el momento de pedir ayuda y es una gran señal de alarma porque los ataques de pánico tampoco desaparecen solitos. Hay que seguir un tratamiento para ello. Pues ahí está la información. Yo te agradezco mucho estos minutos, Fabiola Naya, maestra en Psicología Clínica y Medicina Conductual. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, pues al auditorio hay que buscar ayuda, como bien dice Fabiola. Gracias, Fabiola. Muchas gracias, Fabiola.